estoy segura que esa declaración del presidente de Ucrania diciendo estamos solos, nos han dejado solos, tiene una lectura también de que como estoy solo hago lo que me da la gana y voy a poder negociar como quiera. Y parece que es así, porque ahora estoy viendo por aquí que un vocero del presidente de Ucrania dice que Kiev y Moscú están discutiendo detalles para posibles conversaciones. Está haciendo lo correcto, pienso yo, en medio de la situación como se está presentando. Bueno, tengo al experto en geopolítica y estrategia internacional, profesor de la FIU, la Florida International University, un experto en el departamento, todo lo que tiene que ver con negocios internacionales, y me refiero al profesor Edgardo Papachena. Bienvenido, doctor, qué bueno tenerlo por aquí. Profesor, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bien, profesor, quería conversar con usted sobre el negocio de la guerra, ¿no? Cuando estamos viendo esta situación a esta hora, con estos detalles, estamos viendo miles de refugiados ucranianos buscando acogida en países como Eslovaquia, Polonia, Rumanía. Estamos viendo las tropas rusas abriendo nuevas rutas hacia Kiev. Estamos viendo en último minuto que el presidente dice estamos solos, y nos enteramos de que está ya tratando de buscar una negociación. ¿Dónde estamos parados, profesor? ¿Dónde estamos en esta guerra? ¿Cuál es este negocio que estamos viendo frente a nosotros? Mira, Lourdes, todos nosotros, la mayoría de los que estamos vivos, tenemos la suerte de no haber vivido ninguna guerra importante desde la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual a veces hay que mirar un poquito a la historia y aprender de la historia. La primera guerra documentada en la historia de la humanidad es la guerra del Peloponeso, que fue documentada por Tucídides. Y Tucídides, en el siglo V antes de Cristo, escribió una cosa que aplicaba hace 2500 años y aplica hoy. Y es que los seres humanos se mueven por tres razones: honor, miedo o ambición. Y todas las guerras, cuando uno mira una guerra, hay que buscar uno de esos tres factores. En este caso, evidentemente, Rusia puede decir que es el honor de recuperar las tierras que pertenecieron siempre al imperio ruso, pero la realidad es que detrás de todo esto hay un gran componente de ambición y codicia, no solamente por el lado de Rusia, sino que lo que tú mencionas como el negocio de la guerra explica, en mi opinión, muchas de las situaciones que estamos viendo hoy en día sobre las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea están aplicando a Rusia. Y en mi opinión, la única razón por la cual no están aplicando las sanciones que corresponderían aplicar para una invasión de esta naturaleza, la primera de semejante tamaño desde que Hitler invadió Checoslovaquia en el año 1938, es precisamente por factores económicos. No le conviene a la Unión Europea, no le conviene a Estados Unidos, con lo cual los factores económicos acá juegan un gran papel. Y la otra persona de la cual personalmente yo he aprendido mucho en temas de geopolítica y de guerra, es el único presidente de Estados Unidos del siglo XX que participó en una guerra, que fue Eisenhower. Y Eisenhower, en su discurso de despedida, en 1961, advirtió al pueblo americano sobre un concepto que él llamó el Military Industrial Complex. Traducido sería el complejo militar e industrial, que no es ni más ni menos que la connivencia entre los aspectos militares y toda la gente que hace dinero con el negocio de la guerra. Esto ha existido en la historia de la humanidad y lamentablemente esta guerra entre Rusia y Ucrania nos está recordando algunos de los peores factores del ser humano, que es precisamente todo el tema de la ambición y la codicia. Sabe, profesor, que escuchándolo pienso, ¿no? Que muchos critican en este momento las sanciones que fueron escogidas para, de alguna manera, estrangular económica y financieramente a Rusia en este momento, ¿no? Y ayer, cuando Joe Biden hablaba, pues se quedaban por fuera dos cosas que la gente y los expertos pensaban que era muy importante. En primer lugar, el sistema SWIFT, que ahora vamos a hablar de eso, y en segundo lugar, sanciones con nombre y apellido sobre él, ¿no? Hoy, se sabe
que posiblemente o están trabajando en esas dos sanciones. Pero yo le quería preguntar a usted, desde el punto de vista efectivo, ¿cuáles son las empresas que deberían estar sancionadas en Rusia? Porque, digamos, esto toma tiempo, la ejecución y el resultado de una sanción también demora, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las sanciones más efectivas que se deberían de tomar para Rusia, o sea, hacia Rusia? En primer lugar, históricamente las sanciones económicas nunca han tenido demasiado éxito. Y Putin ya lo vivió en el 2014 cuando anexó Crimea y conoce cómo contrarrestar muchas de estas medidas. Pero sí efectivamente hay, en mi opinión, un par de medidas drásticas, diría, que se pueden tomar y que tendrían efecto. Una de ellas es, para poner el contexto, el 60% de las exportaciones de Rusia son de energía, ya sea petróleo o gas. ¿Ok? 60% de todo el dinero que ingresa a Rusia ingresa por ese factor. Las exportaciones se canalizan a través de dos empresas, Gazprom, que es la empresa de gas, y Rosneft, que es la empresa de petróleo. ¿Ok? Esas dos empresas contribuyen el 50% del presupuesto federal de Rusia. El 50% viene de esas dos empresas de los ingresos de las exportaciones. Con lo cual, no hace falta tener un PhD en economía para entender que si le aplicamos sanciones a estas dos empresas, realmente estrangulamos la economía rusa. La pregunta es, ¿por qué no se hace? Bueno, podemos debatirlo y fundamentalmente no se hace porque Alemania, Italia y otros países de Europa no quieren verse ellos personalmente implicados, prefieren que muera gente en Ucrania a que su gente en Alemania o en Italia pase un invierno con frío, que es lo que pasaría si Rusia le corta la provisión de gas. Esa es una medida drástica. Y la otra, como tú mencionaste, es no permitirle a Rusia que utilice el sistema SWIFT. El sistema SWIFT, muy sencillamente, para explicarlo en términos muy sencillos, es como un gran clearinghouse, ¿no es cierto?, donde a nivel internacional todos los pagos internacionales se hacen a través de este mecanismo que está designado, todos estos pagos, en dólares, con lo cual los Estados Unidos, si le cierra el acceso a Rusia al sistema, Rusia no puede hacer ningún tipo de transacción internacional. Esas dos medidas son drásticas, desestabilizan completamente a Rusia, crean ciertas repercusiones en la economía global, definitivamente, pero bueno, cuando hay una situación geopolítica como la que Putin ha decidido llevar adelante, como es la invasión de otro país, a mí me parece que medidas timoratas y débiles como las que hemos anunciado hasta ahora no le van a hacer cambiar su parecer. Sí, yo le comentaba a los oyentes que ha habido unos desaciertos importantes en la administración Biden en el manejo de esta situación, ¿no? Y les comentaba cómo funcionarios de la administración de Biden durante 3 meses se relacionaron con los chinos, le entregaron a estos chinos información de inteligencia sobre los planes que tenía en ese momento Rusia de invadir Ucrania y esperaban que los chinos persuadieran a Putin de invadir, y lo que hicieron los chinos fue entregarle todo ese material y contarle a Rusia todas las conversaciones que había tenido con los americanos, ¿no? Uno también piensa cuando habla de geopolítica en los balances de poder, ¿verdad? Y pareciera que el mundo en este momento, este tipo de personalidades como la de Putin, que todos sabemos cuál es su origen, su formación, de dónde salió y además a lo que aspira, ¿no? Uno dice, ya va, este hombre está como un tiburón oliendo sangre, él sabe que hay una debilidad en la comunidad internacional, o me equivoco, profesor. No, estoy de acuerdo con tu análisis. Yo me refiero a esto como en geopolítica, como en el mundo de los negocios, hay ventanas estratégicas. En este caso es una ventana geopolítica. Las ventanas no están abiertas todo el tiempo.
Putin ha visto esta ventana, una confluencia de factores que creo pasaron a ser mucho más visibles luego de la situación en Afganistán. Y no hay que ir demasiado lejos. Hace 3 semanas, en el comienzo de los Juegos Olímpicos, Xi Jinping y Putin hicieron un comunicado conjunto, donde básicamente a gritos casi dijeron que están dispuestos a fundamentalmente cambiar el sistema hipócrita, que es la palabra que utilizaron, que los Estados Unidos y el oeste ha venido desarrollando durante los últimos 50 años. Es cierto lo que tú dices, que tenemos acá un par de tiburones como Putin y Xi Jinping, pero los tiburones no hacen nada si ven que del otro lado existe un grupo que está dispuesto a ofrecerles resistencia, ¿no es cierto? Esto de Putin no es nuevo. Cualquiera que conoce un poco de geopolítica y de historia, Putin hizo su primer discurso en el año 2005, en el cual dijo que la caída de la Unión Soviética fue la más grande catástrofe geopolítica del siglo pasado. Esas fueron las palabras exactas que utilizó. Cualquiera que conoce, es decir, hay que comenzar. Los tiranos tienen un perfil psicológico muy especial, sí, está documentado en la historia, correcto. no es una cosa nueva, ¿no es cierto? Cuando uno ve lo que hizo en el año 2008, que invade Georgia, cuando ve que en el 2014 anexa Crimea, en julio del año pasado hizo un discurso en el que lo llamó sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. Esto no es nuevo, lo viene diciendo desde hace 20 años. Y lo único correcto creo que escuché en las últimas horas que mucha gente está ahora finalmente entendiendo, es que el objetivo de Putin es muy claro, es volver a rearmar la estructura que existía cuando la Unión Soviética existía. Sí. Se quiere volver a esa grandeza de la Unión Soviética como un imperio que aglutina una serie de naciones que muchas pueden ser independientes, como es el caso de Belarus. En Bielorrusia, y es lo que va a pasar en Ucrania, va a poner un presidente que es un títere de Putin. No le hace falta tener el poder para controlar e influenciar las decisiones de otros países. Qué interesante, porque uno piensa entonces en los países bálticos, ¿no? En Letonia, en Lituania, en Estonia, que están muy activos, por cierto, apoyando a Ucrania, porque una figura como Vladimir Putin en esas ansias imperialistas, ¿no? El verdadero imperialismo, ¿no, profesor? Cuando en la izquierda liberal habla de Estados Unidos como el imperio, yo creo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos un imperio decadente, ¿no? Dentro de los términos de lo que entendemos como un imperio. Pero el que está obrando verdaderamente como un imperialista es precisamente Vladimir Putin, ¿no? Lo digo por sus actuaciones que son imperialistas, anexarse terrenos por la fuerza, matar civiles, ir a por lo suyo. Además, con esa personalidad que él tiene, que es flemática, fría, sin ningún tipo de sentimiento por nada, ¿no? Un poco psicopática para algunos, ¿no? Tiene rasgos psicopáticos. Ahora, profesor, uno se pregunta, bueno, ¿qué debería hacer Ucrania? Porque estoy viendo que, no sé cómo le guste usted, pero me parece que ante esta presión y esta situación, ya nos están informando que vocero del presidente de Ucrania que van a tratar de adelantar negociaciones con Rusia. El momento que un presidente como el presidente de Ucrania en esta situación dice que se siente solo y que lo han abandonado, él puede negociar como él quiera. Es decir, no tengo compromiso con nadie, a mí me han dejado solo. Y él puede negociar con Putin. ¿Ah? Hace una hora vi por televisión la declaración de Zelensky, donde dijo, hablé con 27 países de la Unión Europea y ninguno me respondió. Le tienen miedo a Rusia, dijo. Sí. Yo soy el candidato número 1, el target número 1 de Rusia. Mi familia es el target número 2 y aquí estamos. Realmente es una situación tremendamente difícil porque todos sabemos que al final del día, si bien lo que están haciendo los ucranianos
la valentía y la oposición que están oponiendo es realmente para resaltar. Todos sabemos que tarde o temprano va a caer. Sí. No pueden oponerle a la fuerza que pese, profesor, Rusia. Corríjame en esto, pese a que Rusia tampoco económicamente está en su mejor momento, y más si las sanciones fueran efectivas, para mantener invadido a un país como Ucrania, que es el segundo más grande, ¿no? Correcto. Separemos la parte militar de la parte económica. Militarmente lo puede hacer sin ningún tipo de problema por el poderío que tiene, sí. ¿cierto? Económicamente es otro problema y podemos discutirlo en un segundo. Pero quiero volver a lo que tú acabas de mencionar sobre los países bálticos. La situación de los países, para mí lo más importante acá que hay que mirar, perdón, no respondí tu pregunta, ¿qué debería hacer el presidente? Yo creo que el pobre hombre no tiene muchas opciones. Si mira y dice, estoy dispuesto a sacrificar 1 millón de vidas de ucranianos por esto, es una decisión muy difícil. Creo que en algún momento va a negociar, pero para mí lo más importante que tenemos que mirar es qué pasa con los países bálticos. Los países bálticos, una de las cosas buenas de esto, yo siempre en mis clases de geopolítica empiezo mostrando mapas y mis alumnos aprenden a mirar los mapas con una visión geopolítica. Cualquiera que mire un mapa de los países bálticos, están completamente rodeados por poder ruso. Al este tiene Rusia, al oeste tiene Rusia, que es una parte que se llama Kaliningrado, al sur tiene Bielorrusia y más al sur ahora va a tener Ucrania. Están completamente rodeados. Hay una serie de estudios de guerra hechos hace un par de meses donde básicamente la conclusión es que si Rusia decide invadir los países bálticos, lo puede conquistar en 60 horas, en menos de 3 días. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Los países bálticos son parte de la OTAN y eso automáticamente dispara el artículo 5 de la OTAN, que es el caso se llama el caso de la alianza en términos legales, que requiere la defensa mutua entre países de la OTAN. Y eso creo yo que podría convertirse honestamente en una guerra mundial, porque mi especulación es que si eso pasa y Estados Unidos y Europa se distraen en los países bálticos, Xi Jinping ataca a Taiwán, conquista Taiwán, y otra vez estamos en la misma situación que estuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y lo interesante, Lourdes, es que cuando uno mira en geopolítica hay 2 escuelas de pensamiento, lo que se llama, ¿qué hacemos? ¿La pacificación o oponer fuerza? ¿Cierto? La pacificación es lo que en el año 1938 el canciller del Reino Unido, Neville Chamberlain, hizo con Hitler. Fue a Múnich, firmó un acuerdo, y mientras él se volvía a Londres, Hitler invadió Checoslovaquia. Sí. A esta gente no se puede tratarla con diplomacia y con appeasement. Hay que imponerle fuerza. Es lo que Reagan magistralmente dijo, peace through strength. ¿No es cierto? Es la forma de demostrar que si ellos quieren avanzar, nosotros le vamos a poner aún mayor cantidad de fuerza. Lamentablemente, paz a través de la fuerza, correcto. Exactamente. El perfil psicológico de los dictadores es un perfil único. Hay que entender eso, porque es parte de la naturaleza humana. Sí, que se está lidiando, digamos, para un lenguaje llano y sencillo, se está lidiando con un animal de otra especie, ¿verdad? Correctamente. Entonces, comunicarse con un animal de otra especie amerita habilidades extraordinarias, además, ¿no? Y conocimiento y la certeza de que estás lidiando con un ser de ese calibre. Pero fíjese, profesor, yo me quedo pensando desde el punto de vista diplomático, ¿no? ¿Qué falló aquí? Porque pareciera que todo falló. Falló la Unión Europea, falló la administración de Biden, falló la alianza. Nos habían vendido, profesor, que con las sanciones, o sea, la disuasión de que Putin invadiera a Ucrania vendría por una amenaza de sanciones, ¿no? Y ahora ayer el presidente Biden nos dice, nadie esperaba que las sanciones impidieran nada.
Es decir, esto pareciera una situación de sálvese el que pueda, ¿no? Ya va, hay una diplomacia donde me están diciendo, sí, y lo llevo al caso venezolano también, ¿no? Y lo llevo a otros casos también. No, 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 no. Vamos a disuadirlo para que deje de hacer lo que quiere hacer so pena de ser sancionado. Y resulta ser que no solamente no funcionan las sanciones de esa manera, sino que ahora nos niegan de que hayan dicho que esperaban que Putin no actuara debido a la amenaza de sanciones. Correcto, correcto. Mira, tú mencionaste que parece que ahora todo hay una situación de debilidad en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la OTAN, en la OTAN, y es correcto, pero no es una cosa nueva. Esto viene de hace muchas décadas. Existe en el mundo de los negocios, utilizamos una analogía que es el síndrome de la rana hervida, que dice que cuando para cocinar una rana no se puede tirar la rana a una olla con agua hirviendo, hay que ir aumentando el volumen de fuego lentamente y la rana no reacciona. Es lo que le ha pasado al oeste. Esto viene, como te dije, Putin lo dijo en el año 2005 que iba a hacer esto, hace 20 años, y no hemos hecho absolutamente nada. Y aún peor, hemos dejado que China sea lo que hoy es, porque hablamos de Rusia, y Rusia, desde mi punto de vista, es un bebé de pecho comparado con China. Porque realmente, si estamos hablando de imperialismo, el imperialismo chino es un imperialismo completamente distinto, es un tema que podemos debatir en otro momento. Y sí, lamentablemente estamos en una situación de tremenda debilidad, y mira, tú mencionaste algo donde la debilidad del sistema, la debilidad de las instituciones, pero para mí la debilidad más importante es una debilidad de liderazgo. Porque cuando yo miro, evidentemente vivimos en Estados Unidos, con lo cual estamos muy enfocados en la situación doméstica. Claro. Pero cuando miro en torno al mundo, ¿dónde hay un Winston Churchill? ¿Dónde? ¿Canadá? ¿En la Unión Europea? No existen. El problema que tenemos es que no tenemos líderes del calibre y la magnitud que, gracias a Dios, tuvo Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial para oponerse a tiranos y animales de otra naturaleza, como tú mencionaste, como Putin y como Xi Jinping. Esa es la principal debilidad, y es consecuencia de quizá Estados Unidos y la Unión Europea se acostumbraron a un sistema donde creyeron que iban a tener control del mundo de por vida, y se olvidan que la geopolítica ha existido siempre en la historia de la humanidad, siempre, siempre. Quizá los últimos 50 años han sido un paréntesis donde no tuvimos la trágica realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Me quedo pensando en lo que usted habla sobre los liderazgos, ¿no? Y yendo hacia lo que fue la caída del bloque soviético, había un gran liderazgo en Occidente de esa época. Teníamos a Ronald Reagan en Washington, teníamos a Margaret Thatcher en Londres, teníamos al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, que fue también una figura importante. Entonces, uno dice, caramba, el tema del liderazgo, pero ¿qué papel juegan las agendas liberales? Y le pregunto por qué. Le pregunto esto porque, fíjese, Putin es un hombre que ha públicamente manifestado su asco, porque esa es la palabra, por la comunidad homosexual, ¿no? Él odia a los homosexuales. O sea, eso nos da un nivel de lo que este sujeto verdaderamente piensa y siente, ¿no? Entonces, pero además de esto, es un hombre que ha llevado a este país hacia los intereses de ellos, y no ha permitido, por ejemplo, recuerdo cuando hablábamos ahora de los rebeldes de chechenos, profesor, en el año, creo que fue en el año 2004 o 2005, yo le contaba a los oyentes que yo estaba en Praga y me despierto con la noticia de aquel teatro en Rusia que había sido sometido por unos rebeldes chechenos y que Putin no le tembló la mano, pero creo que casi de manera inmediata ordenó a tropas especiales rusas entrar en el teatro y se llevó por delante a los civiles y a los terroristas. O sea, él siempre ha actuado de una manera, de una igual manera, ¿no? Sin ningún tipo de miramientos
Aquí, por lo menos en países como Estados Unidos, hay otras agendas, incluso en Europa, España muy debilitada, por ejemplo, por la agenda feminista, ¿no? Entonces están como las sociedades, yo no escucho, Cristian, ¿lo tengo allí? Profesor, ¿me escucha? Sí, 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 Ah, te escucho. perdón. Entonces, uno ve las agendas en Europa y en Estados Unidos, las agendas Black Lives Matter, las agendas feministas, las agendas de grupos de determinados intereses o formaciones o digamos, particulares, y se pierde mucho la atención, el estudio, la formación en este tipo de temas y hemos ido como relegando otros temas como seguridad nacional, como geoestrategia, a segundos y terceros planos. La agenda Ujú, en Occidente pareciera que es otra, en cambio la agenda china y rusa es clarísima, ¿no? ujú, correcto. Pero mira, yo creo que todo lo que has dicho estoy absolutamente de acuerdo, pero vamos a llevarlo a esa agenda a cómo nos ha debilitado y puesto en una situación de tremenda debilidad en la situación que estamos enfrentando en el caso de Rusia y Ucrania. Y no hay mejor ejemplo que esto, que es la agenda energética Ujú. que se está llevando adelante. Sí. ¿Okay? Para simplificar, para tus oyentes, creo que todo el mundo sabe que la nueva administración en Estados Unidos, desde el comienzo, tomó una serie de medidas. Ujú. Una de ellas es darle a Rusia el Nord Stream 2, que es un gasoducto que lleva gas directamente de Rusia a Alemania, ¿okay? Que había estado sancionado en la administración Trump, se lo da a cambio de nada, es decir, sin negociar. Es como que de un día al otro te regalan algo sin utilizarlo eso como una potencial estrategia de negociación que sería muy útil, por ejemplo, en la situación actual. ¿Okay? Un ejemplo. Segundo ejemplo, cerramos el Keystone Pipeline Sí. que trae petróleo desde Canadá. Sí. Prohibimos los permisos de exploración petrolera. Todo Cerramos, eso todo lo hizo fue Biden entrando, ¿ah? Todo lo que estamos correcto, hablando fue al correcto. comienzo, los primeros 3 meses de la gestión de Biden hizo todo eso, ¿ah? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias hoy Ujú. de esto? ¿Ok? Para poner, y esto para que quede claro, voy a dar datos concretos para que la gente vea que esto no es un tema ideológico. En febrero del año 2020, y esto es información que pueden ir a la Agencia de Energía de Estados Unidos y la ven ahí. En febrero del 2020, Estados Unidos producía 12.826.000 barriles de petróleo al día. 12.826.000 barriles al día. Ujú. Hoy produce 11.600.000 barriles al día. Ujú. ¿Okay? Es 1.200.000 barriles menos por día. Sí. Por día. Eso multiplicado al año son 435 millones de barriles. Ujú. ¿Okay? Ujú. Si eso lo ponemos en dinero, son aproximadamente 50 billones de dólares. Ujú. ¿Okay? Pero ¿eso qué significa? La diferencia de 1.200.000 barriles al día, ¿de dónde Estados Unidos obtiene ese petróleo? El 50%, 600.000 barriles al día, es petróleo ruso. 600.000 barriles al día de petróleo ruso, es decir, no solamente nos autoflagelamos, si se puede decir de alguna manera, cerrando nuestras fuentes de riqueza, sino que enriquecemos a nuestro enemigo y nos y restamos una grandísima área de lucha geoeconómica en este momento. Yo creo que la sanción más fuerte que Estados Unidos podría poner en este momento es decirle a Alemania, decirle a Italia, decirle a Europa, no compren más gas ruso, se lo damos nosotros. Pero Correcto. no se lo podemos dar porque hemos cerrado las fuentes en Estados Unidos. Ese para mí es cuando podemos debatir todo el día intelectualmente agendas liberales, lo que se quiera, pero cuando las agendas ideológicas interfieren en temas económicos, interfieren en temas de seguridad nacional y debilitan a un país internacionalmente, no es un tema de ideología, es un tema creo que tú utilizaste la palabra anteriormente, para mí es un tema de estupidez. Ujú.
Edgardo Papachena con nosotros, profesor del FIU, experto en temas de negocios internacionales, geopolítica y estrategia internacional. Concluyendo, porque se me acabó el tiempo, estos dos grandes errores de la administración de Biden, comenzando su administración, nos han colocado en esta situación desde el punto de vista de estar protegidos, digamos, desde el punto de vista energético, ¿correcto? Correcto. Perdimos lo que era la independencia energética. Con la decisión del cierre del Keystone Pipe. Correcto. Correcto. Profesor, le agradezco muchísimo haberme acompañado la tarde de hoy. Espero que se repita. Le agradezco mucho. Gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Gracias. 5:04 de la tarde. Tengo que hacer una breve pausa. Me pasé el corte. Ya vuelvo con